Buenas, vamos a seguir con la clase. La anterior estuvimos haciendo los cálculos de parámetros de red. Estábamos con con esta red, con este circuito. Vamos a usar la misma red, vean que es la que está abajo. Vamos a usar la misma red y vamos a utilizar, digamos, la red para un circuito en sí mismo. Vamos a ponerle en el puerto de entrada una fuente de CD de 12 voltios. Y en el puerto de salida le vamos a colocar un resistor de 2 ohmios. Y aquí podemos hacer muchas cosas. O sea, algo que podríamos calcular es, no sé, la potencia que consume el resistor de 2 ohmios. Pero la idea de esto se trata, aquí yo lo muestro porque ese circuito, para que vean que es el mismo circuito de arriba. Pero el planteo que queremos hacer, vamos a tomar acá. La idea es pensar, perdón. Está como pegadilla la tablet. A ver. Ok, vamos a grande esto. Sí, ya. La idea acá es, entonces, pensemos que ya tenemos los parámetros de red. La red la podemos representar como si fuera entonces un circuito, una red de dos puertos, puerto de entrada, puerto de salida. Y vamos a usar esa red como en un circuito, donde en ese circuito le voy a poner una fuente de 12 voltios acá y este lado un resistor de 2 ohmios. El chiste del asunto o el foco es, podría ser el caso que siquiera conozco la red de puertos, o sea, no conozco el circuito eléctrico, quién es la red, pero sí conozco los parámetros de impedancia que describen cómo se comporta el circuito que hay ahí adentro. Y aquí es donde funcionan, digamos, si tenemos el caso de los parámetros de impedancia, estas dos ecuaciones, porque es que estas dos ecuaciones lo que representan es la relación de las variables eléctricas de esa red utilizando los parámetros de impedancia de la red. Entonces, por ejemplo, ¿qué es característico en este ejemplo que estoy colocando? Bueno, esta es la tensión del puerto de entrada a la red. Esta es la corriente del puerto de entrada. Esta es la corriente del puerto de salida. Y esta es la tensión del puerto de salida. Entonces, vean que en el escenario que estamos planteando, la tensión del puerto de entrada es igual a la fuente que tenemos ahí, de 12 voltios. Entonces, estas dos ecuaciones que dicen, siempre van a ser ciertas. Dice que la tensión del puerto de la red, V1, que en este caso son 12 voltios, va a ser igual al parámetro Z11, que es 20 tercios, es un valor conocido, describe la red por la corriente de entrada, que esa no la conocemos, más Z12, que es 4 tercios de la corriente 2. Esa ecuación es cierta, o sea, ese circuito así responde. El asunto es que el I1 e I2 son, en este caso, parámetros que no conocemos, variables, que hay que averiguar su valor. La otra ecuación lo que dice es, ok, V2, que es el puerto de salida, que ese no lo conocemos, es igual a Z21 y 1
más el Z22, que es 8 tercios y 2. Entonces, si ustedes ven estas dos ecuaciones que me aportan los parámetros de red, están constituidas de tres variables y dos ecuaciones. Significa que me hace falta una tercera ecuación para poder encontrar una solución única. Y aquí es donde empieza el análisis de la red. Por ejemplo, hay una ecuación que tal vez aquí uno debería preguntarse y hacer este análisis. De toda la información que tengo, que no he utilizado, digamos, a nivel de el planteo que tengo. Tengo los cuatro parámetros de red, tengo incorporados los 12 voltios de la fuente, pero no, ups, ups, saben que estuve conversando todo este rato y no compartí, pero vamos a resolver. Compartir pantalla y voy a hacer el resumen rápido. Aquí está el circuito era el mismo. Este es el planteo de pensar que el circuito es una red, una cajita negra, black box que se le llama. Tengo la fuente de entrada, tengo la carga de 2 ohmios en la salida, las cuatro variables V1, V2 y 1 y 2 marcadas sobre el circuito, las dos ecuaciones que describen cómo se comportan esas variables del circuito a partir de los parámetros de red. Usando esos parámetros y sabiendo que en este circuito vean que los 12 voltios es igual a V1, yo tengo estas dos ecuaciones de acá. Pero tengo dos ecuaciones, tres variables. Significa que no tengo una solución cerrada única. Necesito una tercera ecuación. Esa tercera ecuación puede ser y debe ser usualmente información que hace falta contemplar en el circuito, en el caso de análisis. Si uno lo hace en este caso, van a ver que tengo los 12 voltios como ese dato, lo tengo incorporado en las ecuaciones. Tengo los cuatro parámetros de red incorporados en las ecuaciones. Pero lo que no tengo contemplado en ningún lado está, es el resistor de 2 ohmios. Y no es irrelevante. No es lo mismo si ese resistor fuera 2 ohmios o si fuera 4 o si fuera 1 ohmio. Ahora, el asunto es cómo incorporo que eléctricamente es cierto a nivel de que yo pueda plantear. Entonces aquí no es tan complicado y es pensar en una ley de Ohm. ¿A qué es igual la tensión del puerto 2? Viendo cómo está definida la corriente I2, si yo la pongo como menos I2, sería la corriente que entra al resistor por la tensión positiva. Entonces esa es la que me sirve para plantear la ley de Ohm. Entonces esta tensión V2 sería igual a menos I2 por 2 ohmios. Y ahí tengo la tercera ecuación. Incluso en este escenario, como todos son números reales, yo podría resolver esto incluso en la calculadora. Solo tendría que acomodar estas ecuaciones en un mismo orden de variables. Entonces yo podría decir aquí 20 tercios y 1 más 4 tercios y 2 más 0 V2 igual a 2. Esta tendría que ser 4 tercios y 1 más 8 tercios y 2 menos V2 igual a 0. Y esta otra ecuación sería 0 y 1 más 2 y 2 más V2 igual a 0. Si uno agarra la calculadora en el menú, no es Shift Men, no es Shift, Shift 2 no, ¿cómo es? Me perdí. Shift A, ecuaciones simultáneas uno. Esta sería de 3. Entonces aquí coloco los datos. 20 tercios, 4 tercios, 0, 12, 4 tercios, 8 tercios, menos uno, 0, 0, 2, 1, 0. Y dice, entonces, la primera variable era I1. I1 sería 21 onceavos.
que eso es aprox 1,9 amperios. La segunda variable es -6 onceavos, que eso es 0,500 menos, bueno, sería menos, menos 545,5 miliamperios. Y V2 sería 1,6 amperios. Ahora, ya tenemos resuelto eléctricamente la red. Vean que incluso es la parte bonita. No necesitamos cómo era el circuito. Usando solo los parámetros de red, analizamos los parámetros de eléctricos de entrada y salida. Si quisiéramos calcular la potencia sobre el resistor de 2 ohmios, de ahí hay varias formas, V por I, pero digamos, podría ser la corriente que va entrando sería 545,5 miliamperios por la tensión de acá, que es 1,0. Estos son voltios. Ujú. Y esto sería 595 miliwatts. De hecho, si uno va aquí a nivel eléctrico en el simulador, vean que esta corriente está bien, esta tensión también, esta corriente también. De hecho, es entonces el enfoque de si yo conozco los parámetros de una red, puedo usar los parámetros de red para hacer un análisis del circuito. Y en sí mismo, eso se aplica para cualquiera de todos los parámetros que hay de los seis. Ahora, un par de cosillas que se pueden explicar acá. Primero, hay algo que no hablé al inicio, es el hecho de que es una red recíproca. Vamos a ver, una red recíproca es un poco, este, una definición de que la transferencia del puerto uno al 2 es igual que del 2 al uno. En sí mismo, es algo que es más numérico para el cálculo del uso de los parámetros. El asunto es que si una red es recíproca, los parámetros Z11 y 21 serían iguales. Por ejemplo, el circuito que estábamos analizando lo era. Vea que este 4 tercios de acá, este 4 tercios de acá, son iguales, obviamente. Cuando esa, cuando esos dos valores son iguales, la red es recíproca. Ahora, hay veces que esa información ayuda para algún escenario y también algo que es relevante es que una red que esté conformada por solamente resistores, inductores o capacitores va a ser una red recíproca. ¿Cuándo no lo va a hacer? Cuando aparezcan fuentes dependientes, amplificadores, básicamente esos dos. Si solo está compuesto por RLC, o sea, no tiene que tener los tres, vea que en este caso son resistores, siempre va a ser recíproca. Ahora, esto es relevante porque a veces lo confunde mucho. La red es la que es recíproca, no los parámetros. Los parámetros, cuando me dan estos dos iguales, es porque me están reflejando la característica que tiene la red de puertos. Entonces, si una red es recíproca, vean que en el formulario
y yo observo los parámetros de admitancia, el 1,2 tiene que ser igual al 2,1. Y es cierto, de hecho, si vamos a ver estos parámetros que nosotros los calculamos acá, vean que el 2,1 y el 1,2 son iguales, porque no es coincidencia, y no es que, mira, son recíprocos los de admitancia y son recíprocos los de impedancia, no, la que es recíproca es la red y se refleja en los parámetros. Y entonces uno puede ir viendo algo, si en otros parámetros eso se ve. Entonces vean que en los parámetros H, si la red es recíproca, esto siempre se va a cumplir. No son iguales y no son inversos de signo. Si tengo los parámetros híbridos inversos, ahí yo no puedo identificar nada que me represente si la red es recíproca o no. Si tengo los de transmisión directa, ABCD, aquí sí. Si yo multiplico estos cuatro valores así y da uno, la red es recíproca. O cuando la red es recíproca, estos cuatro valores multiplicados y restados así da uno. Y en los inversos igual, solo que usando los parámetros minúscula ABCD. Entonces, si una red es recíproca, eso va a suceder. Es la red la que es recíproca. Ahora, que una red sea simétrica es que los parámetros el 1,1 y el 2,2 son iguales. Simétrica es que es completamente igual el puerto de vista desde el puerto uno como desde el puerto 2. Es más, significa que yo lo puedo hacer al revés, darle vuelta como a la red, agarrar el puerto 2 como puerto de salida, lo dije mal al revés, agarrar el puerto 2 como puerto de entrada y el puerto uno como puerto de salida, darle completamente vuelta y el resultado eléctrico es el mismo. Obviamente, para que eso sea así, el circuito tiene que ser completamente simétrico. El circuito que estábamos viendo no lo era. De hecho, si usted ve, no es lo mismo conectarse por este lado que tiene 4 ohmios así, digamos, véanlo como de izquierda a derecha, así lo veo de derecha a izquierda. Y corresponde a lo que obtuvimos. Vean que lo que obtuvimos, el 1,2 no, más bien, el 1,1 que es 20 tercios, no tiene el mismo valor que el 2,2 que es 8 tercios. Entonces, la red no es simétrica. Entonces, aquí lo que tenemos es que si una red es simétrica, estos dos son iguales. Y si la red es simétrica, también se vería que estos dos sean iguales. Pero nada más, en los otros cuatro parámetros no hay una forma de identificar que la red sea simétrica. Solo se puede identificar la simetría al ver los valores de los parámetros Z y Y. Ahora, estos circuitos o modelos, ¿recuerdan el concepto del modelo de Thevenin? ¿Qué es el modelo de Thevenin? Usted tiene un circuito complejo, grande, enorme, y analizando ese circuito encuentra dos parámetros, la tensión de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Con estos dos parámetros usted puede proponer un circuito equivalente, que no es el circuito original, pero se comporta igual. Y eso es muchas veces el objetivo de usar el análisis con Thevenin para poder resolver un circuito. En este caso es lo mismo. Nosotros, dependiendo de los parámetros que tengamos, tenemos a disposición ciertos modelos equivalentes. Entonces, digamos, si nosotros tenemos los cuatro parámetros T, perdón, los cuatro parámetros Z, para ese hay dos posibles modelos equivalentes. El primero, que es este de tres impedancias, solo se puede usar si la red es recíproca. Si no es recíproca, no es equivalente. El que está aquí abajo sí es un modelo equivalente para cualquier caso. Vean que este modelo equivalente es un circuito que utiliza y depende de los parámetros de red, los cuatro, el 1,1, el 2,2, el 1,2 y el 2,1. Es conceptualmente lo mismo que pensar en el teorema de T. Significa que el circuito que yo analicé se comporta de forma equivalente que estos modelos. Tenemos modelos pi para en admitancia, cuando es recíproca la red, y podemos usar el modelo equivalente, que este se puede usar siempre, pero si las redes ute- determinamos y tenemos parámetros de admitancia, podemos usar estos modelos equivalentes. Tenemos un modelo equivalente para el híbrido, tenemos un modelo equivalente para el híbrido inverso
y no hay un modelo equivalente para los de transmisión ni directa ni inversa. Nada más no existe. Un circuito que utilice esos cuatro parámetros y que sea equivalente a la red original. Si uno analiza eso, digamos, analiza las conversiones, analiza los parámetros de puertos, solo hace falta algo que es como interconexión, pero esto lo vamos a dejar como para más adelante, porque vamos a hacer, digamos, un corte acá para hacer práctica abierta de análisis de red, porque en el fondo está la materia. Es como simple, truculenta en cierto caso, pero lo que hay que hacer es manejar bien los fundamentos y manejar mucho de lo que hemos aprendido en el curso hacia atrás. Vamos a verlo más adelante, y aquí terminamos como la materia, digamos, y vamos a seguir con un poco de práctica, pero lo voy a separar en un video aparte.